Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo capítulo 73. Vamos a retomar nuestra serie acerca de los Salmos. En esta oportunidad nos corresponde el capítulo 73. Vamos a leer juntos el versículo 1, oramos y explicamos el Salmo. Dice la palabra del Señor, Salmo de Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Amado Señor y Padre, te pedimos por favor que nos bendigas mientras tenemos esta meditación en tu palabra en el Salmo 73. Ayúdanos y guíanos hacia tu verdad para que nosotros sepamos lo que tú tienes para nosotros y así ser santificados. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. El Salmo 73, hermano, puede ser titulado precioso Salmo de Asaf como una respuesta cristiana ante las perplejidades de la vida. Como seguramente en sus Biblias o algunas Biblias ya habrán notado, con el Salmo 73 se comienza lo que es el libro 3 de esa división de 5 libros que corresponde al Salterio. Este libro tercero o este libro 3 va desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89. 11 de esos 17 salmos fueron escritos por Asaf, quien viene del regreso de la cautividad babilónica. Eso lo sabemos por los libros de Esdras y Nehemías. Es muy probable que Esdras, junto con David, fueran los que trataron de recopilar a los salmos y darle esa división. Ahora, 14 de esos 17 salmos del libro 3 sostienen un sentido de crisis o luchas emocionales internas que plantean las dudas sobre el cumplimiento de las promesas de Dios. Aquellos entonces que están relacionados con los salmos de Asaf saben que este salmista es reconocido por la forma en que desnuda su alma delante de Dios. Asaf siempre trata los problemas de su alma de una forma honesta y bíblica. Por eso el tema del Salmo o de la serie, si también se le puede decir una serie de todos los salmos de Asaf, es una respuesta cristiana ante las perplejidades de la vida. Comenzando con el Salmo 73, tenemos aquí que es un poema que nos enseña a razonar ante las aparentes contradicciones de la vida y nos llama a afirmar nuestra lealtad a Dios. En medio de los tormentos, aquel que se ha visto probado gravemente contempla el bienestar de los impíos y los malvados y experimenta entonces una amarga tentación contra su confianza en el Señor. Eso lo vemos en el versículo 13 que dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Así que el salmista aquí pondera o pone a relacionar el razonamiento de las circunstancias sin Dios y obviamente el razonamiento de las circunstancias con la ayuda de Dios. Pero acá por lo menos vemos que este razonamiento sin Dios nos lleva sin duda alguna a un dolor y desesperación sin alivio. Por eso es lo que experimenta Asaf, como lo dice el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él está diciendo, cuando pensé para saber esto, ¿de qué está hablando? De esa prosperidad o esa aparente prosperidad y dicha que tienen aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Cuando él se dispuso a meditar sobre esa realidad, fue algo que le costó de una manera insoportable. Otras versiones traducen ese versículo 16 de la siguiente manera: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Otra versión dice: tratando de entender esto, fue difícil para mí. Es decir, tratar de entender la vida, el dolor sin Dios, es un ejercicio necio que nos lleva a el dolor del alma y a conclusiones erradas. Porque él admite en el versículo 13, vanamente o de manera torpe, yo he lavado mis manos en inocencia. Entonces, mis hermanos, este salmo es una expresión sincera de perplejidad. Cuando los cristianos ven que las circunstancias realmente no los favorecen
y la fe en Dios no parece traer algún beneficio ni ningún alivio para esta vida. En este salmo se expone con claridad la frustración que se siente cuando los malvados, que desprecian a Dios y su pacto, les va bien, pero a los justos fieles les va mal. A los malvados aparentemente les va bien porque él dice, no tienen congoja por su muerte, todo lo que se proponen lo logran. La introducción, el versículo 1, es al mismo tiempo una conclusión del Salmo. Es el fundamento principal al cual el resto del Salmo se propone afirmar a pesar de lo que el escritor está experimentando. Dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Es muy importante ese contraste que hay, que él va a decir y va a afirmar que Dios es bueno para con Israel. Pero si estamos hablando de que el escritor es Asaf y que viene de la cautividad babilónica, entonces significa que Dios había juzgado duramente a la nación. Por lo tanto, él dice, o aclara en su segundo renglón, él es bueno para con Israel, pero a los verdaderos israelitas, en este caso para él, a los limpios de corazón. Sin embargo, hay una paradoja muy grande, porque dice, él afirma en el primer versículo que Dios es bueno para con los limpios de corazón, y en el versículo 13 él dice que en vano he limpiado mi corazón. Pareciera que se estuviera contradiciendo. También podemos ver que en el versículo 21 y 22 que dicen, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista admite que el dolor y frustración del alma le vinieron por no pensar correctamente. Ahora, leamos la descripción de los malvados que hace el salmista de versículo 4 al 12. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. La verdad es que después de haber expuesto toda esta situación de esta prosperidad y de cómo los impíos, los malvados, sin tener en cuenta a Dios, sin querer obedecerle y despreciando su pacto, igualmente les va bien. Entonces, incomprensiblemente para el salmista, la bondad de Dios, que debe favorecer a los rectos, dándole extensa felicidad en esta vida, como lo promete Deuteronomio 28, se convierte precisamente en esa base para los que se apartan de Dios, de los malvados y los impíos. Él dice, Señor, en tu palabra tú dices que tú vas a bendecir generosamente a aquellos que obedecen tu pacto. Pero aquí yo estoy viendo una serie de hombres que no obedecen tu pacto y realmente lo que tienen es prosperidad. Esto entonces provocaba los celos del salmista, que tiene que soportar en su cuerpo el tormento y la enfermedad, versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Los malvados no tienen sufrimiento, versículo 4. No tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. Están sanos y gordos es la idea. Dice que los malvados no conocen las penalidades de la vida, versículo 5. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. En esa vida de bendición, pongámosles entre comillas, ya que no sufren, no pasan penalidades, nada prácticamente les estorba en sus deseos, están sanos y están rechonchos y gordos. Definitivamente eso hace que los impíos se sientan seguros de sí mismos y que sean muy arrogantes, versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Todo eso es la descripción de inclusive de esa apariencia de
de bendición o de plenitud que disfrutan las personas que no creen en Dios. Por eso él concluye o él lleva, o pensar así, lo lleva a pensar a él que entonces ¿para qué uno si va a obedecer a Dios? Si sin obedecerle yo puedo obtener todo eso en la vida. Antes de continuar, permítanme aclarar algo sobre el versículo 10, que parece realmente un poco oscuro porque no corresponde al flujo del pensamiento. Pero si nosotros podemos mirar lo que dice el versículo 10 en otras versiones, probablemente comprendemos mejor y encaja precisamente en esa descripción de aquella supuesta plenitud de los malvados. La Nueva Versión Internacional lo traduce así, escucha: con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. Otra traducción dice del versículo 9 lo siguiente: alzan su boca al cielo, su lengua se explaya sobre la tierra. Por eso el pueblo se vuelve a ellos, sorben ansiosos sus palabras, ciertamente dicen, ¿cómo va a saberlo Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Esta realidad es la que corresponde a que el salmista se profundice su frustración, porque él es un levita y los levitas han sido puestos por Dios para enseñar al pueblo la ley de Dios y para enseñarle la bendición que es ser fieles al Señor. Sin embargo, él dice que el pueblo no corre hacia él para que le enseñe la ley de Dios, sino que se va tras los soberbios, los impíos, y los escucha a ellos. Las masas entonces se van hacia tomar la visión de la vida de estos impíos, y que precisamente ellos actúan de manera impune, porque de manera grosera ellos dicen, Dios no se ha enterado, Dios no sabe, Dios se ha olvidado de todo. Algo así era de lo que se quejaba Dios con el profeta Ezequiel. Vamos un momento al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 8. El profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 12, nos da esta idea que se expresa en el versículo 10 del Salmo 73. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hablando Dios con el profeta, le dice, y me dijo, hijo de hombre, capítulo 8, versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. El crimen que está denunciando Dios, lo grotesco de toda esta situación, es que quienes hablaban de esa manera eran los ancianos de Israel. Eran precisamente los líderes espirituales y civiles encargados de enseñar la ley de Dios, quienes habían asumido que Dios no estaba interesado precisamente en lo que se hacía en la sociedad. Y por eso entonces, de esta manera, el profeta Asaf repite esa idea y pone, Dios mío, parece ser que tuvieran razón, como que si a ti no te interesara lo que está pasando en este mundo, lo que está pasando en esta sociedad, ¿cómo es posible que los impíos prosperen tanto? Ahora, todo eso que él ha expuesto lo lleva a la conclusión errada del versículo 13. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El salmista llega a pensar que él, que vive de acuerdo con los mandamientos divinos, no tiene respuesta. En su vida no se manifiesta la bondad del Señor. Aparentemente, dice él, la obediencia es vacía, es hueca, no tiene eficacia y no permite que uno pueda ver la intervención realmente de Dios. Esa frase, en vano he lavado mis manos en inocencia, hace referencia a una costumbre de lavarse las manos en los ritos, en parte de los ritos concerniente a los juramentos de purificación. El agua era usada como un símbolo de lo puro y de lo purificador. Lavarse las manos testificaba que había pureza o que había integridad.
Así lo dice el Salmo 24, 3 y 4, cuando dice David: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Responde: el limpio de manos y puro de corazón, haciendo una referencia a integridad. El Salmo 26, 6 dice lo mismo: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Entonces, lavarse las manos, como lo repiten los salmistas, es, según Deuteronomio 21, versículos 1 al 9, el proceso de lavarse las manos en inocencia, donde se afirmaba ante los jueces de Israel y ante Dios como testigo que se era inocente de un crimen cometido. El salmista entonces dice: no tiene sentido ser íntegro, no tiene sentido ser inocente, ya que igual a uno le va mal, sea inocente o sea culpable como estos impíos. Hermanos, definitivamente, ¿cuántos de nosotros nos encontramos identificados al ver con perplejidad cómo es que en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, por ejemplo nosotros que vivimos esta pandemia o que estamos viviendo las circunstancias que se viven en Venezuela diario, en todo sentido? Si no es la energía eléctrica, es el gas; si no es el gas, es la gasolina; si no es la gasolina, es el bachaquero; si no es el bachaquero, es otro, y aquí sumarle, si no es la enfermedad y si no es todo. Y a veces vemos como, queriendo nosotros obedecerle al Señor y tratar de mantener la fe y tratar de mantener la lealtad, obstáculo tras obstáculo se levanta para poder obedecer a Dios. Pero vemos a otros que ignoran totalmente su palabra, que blasfeman contra Dios, y nosotros lo vemos aparentemente a ellos floreciendo y yéndole bien. A todos nosotros, hermanos, nos toca pensar, como él dice en el versículo 16, pero antes. Por eso él dice en el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando se dedicó a reconocer esa realidad que hemos escrito hasta este momento, hermanos, ¿qué le pasó a él? Fue muy duro, dice el versículo 17, hasta que reflexionar sobre las realidades de la vida sin Dios, hermanos, es muy duro, hasta que, como dice el salmista en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Cuando el salmista entra en el santuario de Dios, es que le llega la comprensión verdadera. Su entendimiento es iluminado por los medios a los cuales él es expuesto en la liturgia del templo. Sería bueno pensar, por lo menos el inicio, cómo es primeramente esa liturgia. Si pensamos en lo primero, que para acercarse a adorar, el individuo debía traer un animal para expiación por su pecado. Eso significa que él veía la muerte del animal y luego veía el fuego cómo se consumía en el altar a ese animal. Si meditaba en lo que Dios le enseñaba a través de ese sacrificio, significaba que por lo menos algo así él estuviera pensando. Al ver entonces a ese animal al cual él está presentando, ponerle las manos en la cabeza, que era un símbolo de representación o transferencia de los pecados propios al animal, ese animal era primeramente degollado, hermanos. Luego esa sangre era totalmente derramada. Y ahora, después de picarlo, ese animal era consumido en el fuego del altar de la ira de Dios por sustituirme. Dios, pensaría este adorador, ha provisto un sustituto para perdonar mis pecados y entonces poder acercarme a Él. Cuando entonces el adorador veía esto, que la ira de Dios que estaba segura sobre el pecador, la estaba llevando un sustituto por él, entonces él podía comprender
que el malvado, el impío que describió en la primera parte, no tiene eso. Por lo tanto, es el malvado y no el justo el que está en una situación triste. Son ellos los que lamentablemente no tienen a un sustituto delante de Dios, así como lo tiene el justo que viene a adorarlo. Al mismo tiempo, entonces, cuando el adorador participaba de toda esta liturgia, se le concedía, y él reconocía que se le concedió por gracia, una certidumbre que superaba todo sufrimiento y tentación. Dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El Salmo 73, hermanos, relata esta situación de una manera maravillosa. Por medio de la confesión y la enseñanza, él ve a través de los medios que Dios le ha dado la victoria sobre la gran amenaza contra la fe. ¿Cuándo experimentó el salmista Asaf la liberación de esa frustración? Cuando se expuso a los medios de gracia dispuestos para él. Cuando por la fe, participando del culto a Dios, le fue comunicada la gracia para atravesar la perplejidad que estaba experimentando. El salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, no antes tuvo libertad. Ningún creyente, mis hermanos, podrá experimentar los cuidados de Dios si al mismo tiempo es descuidado, negligente o perezoso con sus deberes cristianos. Dios ha dejado tanto para los creyentes del antiguo pacto como para nosotros en el nuevo pacto medios de gracias para ayudarnos en nuestro peregrinar. Observa que estoy diciendo que son medios de gracia y no medios para gracia. La gracia de Dios no se puede obtener cumpliendo ciertas condiciones, ninguna. La gracia de Dios es un don ganado por Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que Dios comunica ese poder en medio de la crisis a través de los medios dispuestos para ello. Para Asaf era participar de la liturgia del antiguo pacto. ¿Cuáles son los medios de gracia dejados para ti, mi hermano? En el versículo 21 y 22 vemos entonces cómo el salmista comienza a pensar de manera diferente. Pero antes del 21 y 22 podemos leer versículo 18. Dice, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Observe que él reconoce ahora que son los impíos los que están en un deslizadero. A pesar de toda su prosperidad y toda su ganancia, el salmista está diciendo, la prosperidad de ellos los echará a perder. Toda esa prosperidad es simplemente que Dios les ha concedido los deseos de su corazón para también juzgarlos duramente. Nota el paralelo del versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Y en el versículo 2 él dijo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Cuando yo estaba pensando como uno de ellos, cuando yo no estaba teniendo en cuenta a Dios, ni su palabra, ni su verdad, entonces yo me estaba comportando como un impío. Y por supuesto, vivir como un impío significa que uno se va deslizando. Casi se deslizan mis pies, pero resulta que los que están en deslizadero son los impíos, no los justos. El versículo 21 y 22, el salmista dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzado. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Esto es dicho ya en otro sentido. Ya no tiene la carga de perplejidad de la primera parte, sino que es el reconocimiento vergonzoso de que él estaba pensando mal. En otras versiones se traduce, cuando mi corazón se llenó de amargura, hablando de ese pasado en la primera parte, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzada, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia. Asaf reconoce que toda la amargura que sentía era por su propia ceguera, como si él estuviera diciendo, sí, cuando mi corazón se exacerbaba locamente, cuando se torturaba mi conciencia, era como un estúpido, no comprendía, era una bestia ante ti. Podríamos decirlo que Asaf dijo, por mi necedad e ignorancia, por eso es que se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. ¡Qué bruto, qué animal soy!
Si te parecen muy fuertes las palabras y términos que estoy utilizando, recuerda que estoy básicamente diciendo lo mismo que Asaf. Era como una bestia delante de ti. Pero todo esto, hermano, nos lleva a la última parte, a reconocer la bendición que estaba disfrutando Asaf y a ver lo que él estaba, cómo es que él, después de comenzar a pensar correctamente, él empieza a enumerar las bendiciones de Dios. Versículo 23 dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Pero ¿por qué el salmista puede decir con todo, yo siempre estuve contigo? Segunda parte, me tomaste de la mano derecha. No podría decir que la capacidad para estar siempre con Dios era de una resolución personal, más bien porque ha descrito en la primera parte que estuvo a punto de deslizar y que estaba pensando mal. La única razón por la cual él perseveró es porque Dios lo sostenía a él de la mano derecha. No porque él tomaba a Dios, sino porque Dios lo tomaba a él. Pero es interesante, hermano, un poco más viendo la frase que él utiliza. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. La frase, me tomaste de la mano derecha, significa, me has concedido un lugar de honor. En otras partes de las Escrituras se utiliza la misma frase, tomar de la mano derecha, y mira cómo se describe. Vamos a Isaías capítulo 45. En Isaías capítulo 45, en el versículo 1, Dios dice de la siguiente manera: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, y para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Recordemos que en esta ocasión es una profecía acerca de los persas que invadirían a los babilónicos. Recuerden que los israelitas habían sido cautivos por el imperio babilónico, y es en el imperio de los persas, con Ciro, que se devuelven los cautivos de la cautividad. El Señor profetiza a través de los labios del profeta Isaías que este Ciro, él ha sido el medio de Dios al quien él tomó de la mano derecha como un rey vasallo y le dio un lugar de honor que a través de él estaría llevando los acontecimientos de esa época, y a través de él Israel sería liberado y vuelto a su tierra original. Por eso entonces que vemos que cuando Dios dice, tomé de la mano derecha a Ciro, entonces dice que él le tiene un lugar de honor a Ciro en los actos y las acciones de Dios. Esa es la misma frase que utiliza el salmista en el Salmo 73, me has tomado de la mano derecha. En todo esto que está sucediendo, yo tengo un lugar de honor en tus planes. Pero no solamente Isaías 45 habla de eso. Vamos a Isaías 41, versículos 13 y 14. Dicen: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Qué maravilloso es escuchar entonces esta frase, hermano. Cuando a través de la boca del profeta Isaías, él les dice a los israelitas que habían sido diezmados y que eran los fieles de la tierra para aquel momento, y que seguro estaban temerosos y viendo cómo era invadido y saqueada la ciudad y todas las cosas que estaban ocurriendo. El Señor les manda estas palabras de consuelo y le dicen, no temas en toda la dificultad, yo soy tu socorro. En medio de toda la dificultad, yo te ayudo. En medio de la dificultad, yo soy tu Redentor. Los cristianos de hoy en día, mis hermanos, los cristianos que estamos sufriendo las cosas por la pandemia, por la política, por la economía, por todas estas cosas que estamos sufriendo, debemos escuchar la voz de Dios para no caer en las perplejidades de la vida y entonces recobrar la confianza, reconociendo que nuestro Dios nos ha tomado de la mano derecha, nos ha puesto en un lugar de honor. No por nuestros propios méritos, ese lugar de honor es porque estamos en Jesucristo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nuestro mediador, el representante de nuestro pacto, fue humillado, crucificado y muerto, sepultado, resucitó al tercer día
y que hoy está a la diestra de Dios. Él es quien tiene el lugar de honor porque Él es justo. Y Él nos dice también, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquellos que estamos en Cristo, hemos sido sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, por aquella preciosa unión que establece el nuevo pacto. Por eso el salmista, podemos repetir con el salmista, con todo yo siempre estuve contigo, me has tomado de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El fin de los impíos y los malvados es recibir el juicio de Dios. El fin de los justos es que Dios lo recibirá en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista es interesante porque el salmista dice, los impíos consiguen muchas cosas que viéndolas desde la perspectiva humana son envidiables. Sin embargo, todo eso lo han conseguido sin Dios. Entonces el salmista, después de reconsiderar las cosas y su lugar de honor en el plan salvífico de Dios, entonces puede decir con certeza, ¿sabes qué, Señor? No quiero nada en la tierra que no sea fuera de ti. No quiero nada, ni siquiera la prosperidad, ni nada de lo que ellos consiguen, porque yo no voy a cambiar los deleites de este mundo por la gran bendición que tenemos de tener a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El Salmo entonces, que lleva una primera parte con una carga de perplejidad y de frustración intensa, termina con un canto de confianza y de alegría en el Señor. El bien para nosotros los creyentes no es obtener todo lo que se nos antoje como los impíos. El bien para nosotros es acercarnos a Dios. Y eso lo hemos obtenido por el favor y la gracia del Señor Jesucristo, quien nos abrió un camino amplio y grande ante el trono de la gracia para que vayamos y nos acerquemos con confianza. Todo esto, hermano, nos lleva a reflexionar y a tener muy con claridad aquellas cosas que debemos tener cuidado cuando reflexionamos, cuando dejamos que nuestra mente reflexione de las realidades, porque no se están negando, pero sin tener en cuenta la palabra del Señor. Para terminar, quisiera que leyéramos la carta del apóstol Pedro en el capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19 dicen: Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio, del evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice la palabra del Señor que el juicio comienza por la casa de Dios. Conocemos, hace poco estuve escuchando al pastor Miguel Núñez, un pastor muy reconocido. Seguramente todos hemos escuchado alguna clase, algún sermón de él. Es muy conocido en toda Latinoamérica. Hace poco he escuchado una apreciación de él con respecto a la situación del COVID, de la pandemia. Y él, entre unas cosas, decía que para él, su opinión, era que definitivamente esta pandemia también era una disciplina para la iglesia de Dios. Y una de las razones que él decía era porque precisamente a raíz de este problema mundial, la iglesia del Señor no puede hacer lo que Él les mandó hacer, como congregarse, tener comunión, celebrar la cena, predicar el evangelio a las personas, hacer un testimonio del evangelio. Y él decía que no le quedaba ninguna duda de que la iglesia también estaba siendo disciplinada. Ahora, mis hermanos, eso pudiera ser verdad. Y pudiera ser entonces que toda esta situación
definitivamente tiene que servir para llevarnos a reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida. A veces parecemos a Asaf, pero el de la primera parte, prácticamente quejándonos y concluyendo que ¿para qué soy cristiano y para qué retengo la fe si a mí me va bastante mal de todas maneras? Hermanos, la palabra del Señor dice que si el juicio debe comenzar por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerá el justo, el impío y el pecador? Ahora, hermanos, también por la verdad de la palabra de Dios sabemos que toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo, pero trae fruto de justicia. Reflexionemos en la privacidad de nuestras conciencias, delante del Señor con su palabra, con la iluminación de su palabra, de aquellas cosas que realmente como creyentes debemos cambiar, de aquellas cosas que están realmente mal en nuestras vidas, y arrepintámonos y confiemos que tenemos la gracia de nuestro Señor. El Señor nos disciplina como un padre, pero no nos juzga como un juez. Ahora, este mismo juicio ha servido para los impíos, para revelarles su vulnerabilidad y para castigarlos también. Entendamos entonces, hermanos, que el Señor tiene total control, como se lo hizo saber a Asaf a través de los medios de gracia. Utilicemos los medios de gracia que el Señor ha dispuesto hasta este momento. Tenemos relacionarnos por teléfono o el WhatsApp, usando la tecnología, tratar de escuchar sermones. Oremos unos por otros, mantengámonos firmes, pero sobre todo, canalicemos nuestras frustraciones. Tratémoslas con honestidad como lo hizo Asaf, pero también tratémoslas de una manera bíblica, de forma que lo glorifiquemos y que podamos expresar como Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? Y en esta tierra no queremos nada, no quiero saber nada de cosas que no sean tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Cristo a canalizar las perplejidades, las frustraciones, el dolor que sentimos por las cosas que suceden, pero ayúdanos también a tratarlas, sí, de manera honesta, pero también de forma bíblica, de forma que te glorifiquemos en todo momento. Ayuda a mis hermanos que están atravesando esta situación, cada uno con estas circunstancias que son tan complejas y diferentes la una de la otra, pero ayúdanos, Señor, por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.